Nunca olvidaré el sonido del impacto. Fue como si todo el mundo se detuviera por un segundo. No sé si fue el estruendo de los vidrios rompiéndose o el chirrido de los frenos, pero el instante del accidente se grabó en mi memoria de una manera tan vívida que aún lo siento en el cuerpo. Era un día como cualquier otro, un día en que me dirigía a casa después del trabajo. No había nada en mi mente más que la rutina diaria, las preocupaciones cotidianas, la vida que seguía su curso. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Al principio no entendí qué había pasado. Sentí como si el tiempo se hubiera estirado, como si el mundo girara a cámara lenta. Recuerdo ver cómo el otro coche se acercaba a mí, el pánico recorriéndome como un relámpago, antes de que el choque nos lanzara a ambos a un lado de la carretera. La siguiente sensación fue de confusión. La cabeza me daba vueltas y el dolor comenzó a ser tan intenso que no podía concentrarme. Miré mis manos y estaba cubierto de sangre. Las piernas no respondían. Mi cuerpo parecía no ser mío. Intenté moverme, pero el dolor me lo impedía. El silencio que vino después fue lo más aterrador. El aire era denso, el miedo me paralizaba. Estaba atrapado en mi propio cuerpo con la sensación de que algo mucho más grande que el accidente mismo me estaba sucediendo. Durante unos segundos, todo lo que pude hacer fue respirar y tratar de mantener la calma mientras esperaba que alguien me ayudara. Después llegaron los paramédicos, las sirenas, los gritos de los demás involucrados, pero en mi cabeza solo había una pregunta que no dejaba de rondar: ¿cómo llegué a este punto? Recuerdo que cuando finalmente estuve en el hospital, con los médicos haciendo todo lo que podían para estabilizarme, me invadió un sentimiento de desesperación tan profundo que apenas podía soportarlo. Pasaron horas, luego días. Estaba rodeado de gente, pero me sentía completamente solo. En mis pensamientos no podía dejar de repetir las palabras: ¿por qué a mí? ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Cómo había llegado hasta aquí, a este lugar de dolor y confusión, después de tantos años de vivir en paz? Fue en ese momento de dolor y desesperación cuando mi amiga Silvia vino a verme. Silvia siempre había sido una persona llena de luz, una mujer de fe inquebrantable. Habíamos sido amigas durante muchos años, pero nunca había hablado demasiado sobre su espiritualidad. Siempre la veía como alguien tranquila, que enfrentaba los desafíos con una sonrisa y una calma que yo nunca había comprendido del todo. Entró a la habitación con su rostro sereno, aunque sus ojos reflejaban el dolor por verme en esa situación. Se acercó a mi cama y me tomó de las manos. Su presencia me dio algo de consuelo, pero yo seguía sumido en mis pensamientos oscuros. ¿Cómo voy a salir de aquí?, pensaba, ¿cómo voy a recuperar mi vida después de esto? Silvia, sin decir una palabra más, se sentó a mi lado. Y de repente me dijo algo que nunca olvidaré: confía en Dios. Todo va a estar bien. Este es solo un capítulo, no el final de tu historia. Al principio no entendí. Yo no me sentía bien, no me sentía capaz de confiar en nada ni en nadie, mucho menos en algo que no pudiera ver. Mi dolor era tan grande que sentía que nada podría aliviarlo. Pero Silvia no se dio por vencida. Ella sabía lo que yo necesitaba, aunque no podía verlo yo mismo. Me miró a los ojos y con una calma imperturbable, me extendió un pequeño rosario entre las manos. Lo miré confundido. Nunca había sido una persona religiosa. Había escuchado sobre el rosario, pero nunca lo había rezado. La vida me había llevado por otros caminos, siempre enfocado en la lógica, el control, la razón. Pero cuando Silvia me dio ese rosario, sentí que algo dentro de mí se movió. No podía decir qué exactamente, pero sentí que era un regalo, un gesto de cariño profundo. Reza conmigo, me dijo suavemente, no tienes que entenderlo todo, solo deja que las palabras lleguen a tu corazón. La vi tomar el rosario entre sus manos y lentamente comenzó a rezar. Al principio no sabía cómo hacerlo, pero Silvia me guió paso a paso. Ave María, llena eres de gracia. Las palabras sonaron extrañas al principio, pero algo empezó a cambiar dentro de mí. No era solo la repetición de las oraciones lo que me tocaba, sino la conexión que sentí. Cada palabra me llevaba a un lugar más profundo, un lugar donde podía encontrar algo más grande que mi sufrimiento, algo más allá de mis dudas y miedos. Al principio me costaba creer, pero a medida que rezábamos, comencé a sentir una extraña paz que me llenaba. Esa noche, después de rezar el rosario con Silvia, algo en mí cambió.
No fue un milagro instantáneo, pero sentí que por primera vez desde el accidente, había algo de esperanza en mi corazón. La conexión con Dios que experimenté a través de esas oraciones me dio una paz que no encontraba en ningún otro lado. El dolor seguía ahí, pero ya no era lo único que veía. Por primera vez sentí que no estaba solo. Con el tiempo los días fueron mejorando. Mis heridas físicas, aunque graves, comenzaron a sanar. Pero más importante aún, mi alma empezó a sanar. Cada vez que rezaba el rosario, sentía como si mis miedos, mis angustias, mis preguntas, se desvanecieran un poco más. Ya no me sentía atrapado en mi dolor, sino que sentía que, poco a poco, me estaba conectando con algo mucho más grande que yo. Estaba encontrando consuelo en la fe, algo que nunca imaginé que podría pasarme. Hoy, a los 55 años, rezo el rosario todos los días. Ya no es solo una rutina, sino una necesidad. El rosario se ha convertido en mi refugio espiritual, mi forma de mantenerme conectado con Dios y conmigo mismo. Cada vez que siento que el miedo o la duda me invaden, vuelvo a esas oraciones y me siento rodeado por una paz inexplicable. He aprendido que la fe no es algo que se necesita entender con la mente, sino con el corazón. A veces las respuestas no llegan de inmediato, pero la fe te da la fuerza para seguir adelante, para sanar, para encontrar la paz en medio de la tormenta. Quiero compartir mi historia con todas las personas que están pasando por momentos difíciles. Puede que estés atravesando un dolor físico, emocional o mental. Puede que estés enfrentando una crisis de cualquier tipo. Yo estuve allí. Pero quiero que sepas que nunca es tarde para encontrar la paz, para confiar en algo más grande que tú. La fe y especialmente el rosario tiene un poder inmenso para sanar, para dar esperanza, para encontrar la conexión divina que todos necesitamos en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Si alguna vez te sientes perdido, solo o atrapado en tus problemas, te invito a que busques esa luz. Como me dijo Silvia, confía en Dios. Porque incluso en los momentos más dolorosos, Él siempre está allí, esperando que le abras la puerta de tu corazón. Y como el rosario llegó a mí en mi momento de mayor desesperación, quiero que sepas que tú también puedes encontrar esa paz. Solo tienes que abrir tu corazón a la fe.